El gusto de dialogar en autodeportes con otra gloria del automovilismo es coterráneo porque está cerca nuestro, aquí desde Recife, ahora está en Capital Federal, pero bueno, sinónimo de turismo de carretera. El Laucha Ríos, Héctor Ríos. ¿Cómo estás, Laucha? Buenas noches, un gusto tenerte en autodeportes, gracias por tu tiempo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por el llamado, que estar junto a ustedes. Bien, gracias a Dios, bien. Bien, en Buenos Aires con lo que tenemos de Buenos Aires, o sea, el confinamiento y soportar un poco esta situación, pero no queda otra, Laucha. Sí, la verdad que sí, viste, hay que cuidarse, más uno ya es grande, hay que cuidarse, el virus ya se pomada a todo el mundo, así que estamos en cuarentena y hay que cuidarse y tratamos de pasar lo mejor posible en familia. ¿Qué es lo que hoy por hoy hay que valorar? Bueno, Laucha, hablamos mucho de automovilismo permanentemente, nosotros seguimos el automovilismo hace tantos años y yo, que no estoy tan lejano a tu edad, un poco menos, pero ahí estamos, recuerdo épocas del turismo de carretera que vos eras protagonista. ¿Cuándo arranca lo tuyo, Laucha? ¿60, 60 y algo con toda esa historia tan larga del TC? Bueno, yo, digamos, como mecánico acompañante, arrancó allá por el año 62, la Vuelta de Arrecife que acompañé a José María Pozzi. Después en el 64 comienzo con Carlos Pareto y yo trabajaba con Rubén Ayé en el taller y preparábamos el auto de él y lo acompañé en la Semana de la Velocidad en Córdoba, Villa Carlos Paz, San Francisco de Córdoba, Villa Carlos Paz por el pan de azúcar y ganamos, salió segundo Rodolfo de Alza. ¿Con el Volvo? No, con el Volvo no, con la Chevrolet. Con una cupecita TC. Ah, bueno, claro, sí. El Volvo fue la segunda carrera. Claro. Que no lo acompañé yo y lo acompañó un muchacho de ahí de Rosario. Bueno, y vos habías arrancado, o sea, dijiste que trabajando, pero ya estabas en las carreras, ya lo acompañaste, ya hiciste a lo mejor, cuando Carlos gana el Gran Premio de 63, ¿estuviste haciendo ruta o algo de eso? Bueno, yo en el 63 yo ya trabajaba ahí en el taller de ayer, viste, pero no lo acompañaba yo en la carrera. Yo comencé, por repetirte, en el 64. Claro, pero yo como digo, acompañante. En el grupo de mecánicos cuando iban al Gran Premio, así, ¿viajabas con ellos? Sí, yo iba así. Claro. Iba en el grupo de auxilio de mecánicos. Claro, sí. ¿Qué época, qué epopeya lo que decíamos? Salían el día antes, hacían la ruta, se tenían que instalar para abastecer, para asistir al piloto en lugares donde eran prácticamente desérticos, porque era un poco lo que esperaba el piloto, encontrarse con su grupo en la mitad del camino. Sí, la verdad que en ese entonces se largaba a la mañana a las 7 de la mañana y terminaba a la 1 y corríamos 600 kilómetros, 700, luego a trueno se largaba la carrera igual, ¿viste? Si había camino de tierra tenías que poner pantanera y correr en el barro, ¿viste? Claro. No, se miraba, se largaba igual. Y ustedes esperaban que pasen todos los pilotos por el sector donde hacían la asistencia y después detrás de la caravana se iban al final de la etapa para pensar en la otra, que era 2 días después. Sí, reparábamos el auto en las horas que te daban, ¿viste? Y después ya al camino a estar en el auxilio en algún lado. Bueno, y con Carlito, como decías vos, ahí en la butaca derecha, con mucho disfrute, realmente fue la época de oro del turismo de carretera, esa década de 60, cuando llegó a haber 30 y pico carreras por año. Exacto, sí, hemos corrido en un año 30 y pico de carreras. Hubo un año que no me acuerdo qué año. Sí, había y aparte que no es como ahora que el motor vos lo tenías, un motor puesto en el auto nada más, teníamos y medio motor afuera, ¿viste? Había que venir, sacar el motor rápido de las carreras para ya el otro domingo tenerlo listo para ir a correr. Claro, creo que un año se corrieron 12 domingos seguidos, creo que fue 65, 66, era un domingo y no era en la zona, a lo mejor corrías en San Francisco, en Córdoba y te ibas a correr, venías a la provincia de Buenos Aires, de ahí te ibas a correr a lo mejor al sur de Buenos Aires y pasabas por otra parte de Santa Fe, o sea, recorrían el país permanentemente. Es cierto, sí, la verdad que sí. Y en ese entonces te imaginas que teníamos un motor que teníamos que asentar, se le hacía 1000 kilómetros al auto antes para asentarlo. Yo me hacía un recorrido Arrecife, San Pedro, San Nicolás, Pergamino, Arrecife, 2 vueltas para asentar el motor, y después una tapa de cilindro estándar y un carburador. Después se venía de caminarlo, se sacaba la tapa de cilindro, se le ponía la tapa con 3 carburadores, una tiradita y arriba del camión para la carrera. Qué época, realmente qué época.
Además corriendo... Mucho trabajo y corrían. Si bien se corría mucho en ruta, había algunas carreras de autódromo y también la ruta no era pavimento, muy buena parte era de tierra. Recuerdo, por ejemplo, a La Pampa, que era una gran parte de mucha tierra, y muchos de la provincia de Buenos Aires. Sí, en la Pampa, te digo que unos arenales infernales, terribles, andar entre la arena y en la Pampa era... Pero, ¿qué va a hacer? No había muchas carreras de autódromo, muy poquitas, ¿viste? Casi siempre todo era en ruta, era. Una época gloriosa donde la cantidad de gente que iba era tremenda. Ahora se habla de que el TC va al autódromo y obviamente la gente tiene espectáculo viernes, sábado y domingo, pero ya desde el viernes están en el autódromo. Pero en esa época, que donde no había nada hasta el domingo, la gente ya está el sábado instalada en la ciudad porque seguían con una pasión terrible al TC. No, era terrible. Aparte, te digo, te llamaban de todos lados, querían que fueras a parar a la casa, a comer asado, a pararte, te daban la casa para estar el sábado, ¿viste? Una gente toda muy buena, era muy unido todo, ¿me entendés? Había una gran amistad entre los pilotos, los mecánicos, acompañantes. Bien lo decís vos, qué época que yo recuerdo Pergamino cuando tenía las vueltas, aquí la gente abría sus casas para que el piloto vaya y se instale, cada uno tenía su piloto, su referente. Recuerdo que muchos venían y se quedaban en la casa y comían el asado ya el sábado a la noche en la casa, como si fuera un familiar más, era una fiesta. Es cierto, sí, yo te pongo un ejemplo. Nosotros éramos muy amigos de los hermanos Emiliosi. Íbamos a correr a la barría y Emiliosi tenía una agencia de auto Peugeot y los dos autos ahí adentro de la agencia, el Ford, y parábamos en una parte donde tenían una peña los Emiliosi. Ahí tenían camas para dormir, nosotros dormíamos ahí con los, ¿cómo se llama? Siempre junto con los auxilios de Emiliosi, muy amigos éramos. Pero y Emiliosi capaz de tener el uno, nosotros teníamos el dos. Sí. Bueno, y con Carlitos realmente unas campañas tremendas, peleando muchos campeonatos, ganando muchas carreras. ¿Hasta cuándo estuviste con Carlos como acompañante? Bueno, yo empecé con él en el año 64, corrí 200 y pico de carreras, 6 años. Y yo estuve hasta el año 69, estuvimos en el equipo General Motors, él se fue a correr a Ford y yo me quedé trabajando en la fábrica y me mandaron a trabajar con Cupeiro de mecánico, claro. Con Jorge Cupeiro, en la cual yo lo acompañé 2 años a Cupeiro, 69 y 70, en el turismo de carretera. Teníamos Ford prototipo, teníamos Fórmula 1 y preparábamos ahí con Pedersoli, preparábamos el auto a Cupeiro. Mirá vos qué historia. Bueno, y esa década con Pairetti, casi una década, 62-69, como decías, muchísimos triunfos, recuerdo Hugues, recuerdo Rojas, recuerdo Pergamino, ganaron también aquí, y uno que debe haber quedado grabado en la mente fue ese Gran Premio del 66, terrible. Recuerdo que habíamos monopolizado un poco la atención, la definición Casap-Bordeaux por el campeonato, pero Carlitos ganó, que lo peleó Manzano un poco y después ustedes fueron contundentes, creo que ganaron 3 o 4 etapas seguidas. Fue el Gran Premio que llegó a Necochea, ¿no? A Necochea, ¿no? En el 66, pero sí, era tremendo, sí. Y yo en la última etapa de Trelew a Necochea fui en el avión que llevábamos una tapa de cilindro, pues llevábamos casi 1 hora, y una tapa de cilindro para trabajar en el camino. Íbamos prácticamente arriba del auto, y teníamos que, cuando llegamos ahí a la montaña, que había una parte de tierra, saber si había barro o no. Entonces le hacíamos señas con la sala del avión a los auxilios para ver si había que cambiar la pantanera o no, ¿viste? Cuando llegamos no había que cambiar nada, no se le hizo seña, y llegamos a Necochea y ganamos el Gran Premio. Claro, sí. Que iba en el auxilio, Rubén Arias iba de acompañante. Esa vez fue ahí, claro, y me acuerdo que el Turco Cabalén fue segundo en esa oportunidad, y el campeonato que peleaban Casay y Bordeaux. Y bueno, y un año después aparecen los Torinos. ¿Cómo repercutió vos de adentro la llegada de esos autos que revolucionaron al TC, que un poco empezaron a eclipsar a las cupecitas? Ayer hablábamos con gente que cuando estuvo en San Pedro del debut de los Torinos, y que mucha gente por ahí tenía desconfianza de estos autos no van a andar, y bueno, fueron un poco la revolución. Muy bien, andaban muy bien. Nosotros no debutamos, no corrimos ahí en San Pedro cuando debutaron los Torinos. Nosotros que andábamos con la Coupé, y después los Torinos hicieron la Liebre 3, nosotros hicimos el Barracuda, y me acuerdo que ganamos la vuelta de Balcarce en el año 68, claro. Y que le salió segundo Gradace y ganamos, que hubo tantas muertes, de 4 pilotos y gente del público. Se mató Duplán, un Killing, ¿te acordás? Taraborelli, creo que fue. Exacto, Kiki Duplán con
no me acuerdo cómo era el Killing, creo que piloto. fue Raúl Killing, me parece. Killing, uno de los Killing, sí, se metieron adentro de un campo. ¿Sí? Sí, y nosotros le ganamos, no le podíamos ganar a las liebres nunca, y le ganamos con el con el auto del Barracuda, le ganamos con el motor, creo que lo preparaba José en ese entonces, me parece. Ya. Carlito siempre hombre de ir a fondo y no le esquivaba tampoco a la montaña, o sea, tampoco no desentonaba nada. Manejaba muy bien en el barro, en la montaña, en la arena, y si llovía, papita para el loro. ¿Sabe cómo andaba bajo el agua? Impresionante era, impresionante. Tengo un gran recuerdo de ese TC, a todos nos emociona pensar en él y lo añoramos mucho, pero ya había llegado la época del 68, 69, era muy difícil, 270, 280 y algo más, eran incontrolables, una salida de pista era fatal. Claro, ya en el 68 que salimos campeón nosotros con el famoso trueno naranja, ¿te acordás? Sí, sí. Ya no se corría tanto en ruta, solamente se corría en autódromo, se corría. En ese entonces era turismo carretera, fue prototipo. Y en ese entonces sacamos una sola vez, que fue la vuelta de allá en Río Negro. Sí. Que con el trueno naranja viajábamos casi 300 kilómetros en la ruta, era infernal, era. Claro. Y me acuerdo que la primera vuelta en Allen íbamos por Neuquén, después íbamos por arriba de la montaña, volvíamos a Allen, le sacamos 8 minutos a Emilio, me acuerdo de la primera vuelta. Claro, era impresionante, era una velocidad impresionante, asustaba, mirá. Sí, era tremendo. Bueno, y ese TC, claro, después se transforma un poco en el prototipo, y la última época, 69, que vos me decías que no sé si estuviste con Carlitos o no, fue cuando Emilio se prende fuego, que ahí creo que caminaba, no sé si 280, 290, ese año fue campeón Perkin, me parece que Carlos no corrió tanto ese año en el TC, al año que llevaba el 1. No, yo en el 69 se fue de Pairetti a Ford, no me acuerdo bien, claro, pero creo que se fue en el 69 a correr con un auto de Polaco Ersek, me parece. Bueno, y yo me quedé ahí en Yamamoto y empecé a correr con Cupeiro, y mecánico de él. Claro, y después llega tu etapa de piloto, 72 más o menos, arrancás corriendo. Ese año, el 70, sí, ganamos con un Chevrolet 400 en Pergamino, con Cupeiro y yo de acompañante. La primera del Triángulo Chico, exactamente, que largaron atrás, la primera del Triángulo Chico y largó Jorge, sí. Tuvimos un problema, se nos salió la correa dentada en la serie y se fundió el motor. Y no íbamos a poner a sacar el motor. ¿Qué hicimos? Agarramos al tacho de aceite, le echamos STP puro, que era una miel, ¿viste? Sí. Pesada, para que tuviera buena presión de aceite. Y dijimos, bueno, se rompe. Largamos y ganamos la carrera. Claro. Ganamos la carrera. De atrás, me acuerdo, sí, la primera que se corrió en el Triángulo. Largaban, me acuerdo, los dos ya adelante, largaban Bordeu, creo que Fangio, y después creo que largaba Cubertino, eran todos dos ya adelante, me acuerdo. Y aparecieron, Jorge largó, creo que en quinta fila o sexta fila y le ganó de atrás, sí. Chevrolet 400 pintado de celeste y blanco. Sí, señor. Y después llega tu etapa de piloto, que es 72, Laucha. En el 72 me llama una peña llamada La Tortuga Renga, que tenía un Chevrolet 400, y quería preparar el auto y corríamos una cada uno, era Eloy González, que corría para la peña. Dice que sí, ¿viste? Y entonces hice el auto, hice todo un motor todo hecho, ¿cómo se llama? Tenía algunas cosas de General Motor, un motor bárbaro, hice el chasis, era más o menos. Y largué en el 72 en Pergamino, salí quinto en la serie, iba octavo en la final y se me rompió el diferencial faltando 3 vueltas, que estaba Pairetti y Nene García Vega, me decía, tené cuidado, me temblaba hasta las piernas largadas. Una cosa era ir en la butaca derecha y otra manejarlo. Claro. Imagina que yo casi ni auto tenía ese entonces, trabajaba en General Motors, iba en el colectivo 57 de Palermo a General Motors ahí en San Martín. Fíjate, porque estaba piloteando un TC. Bueno, varios años en el TC ahí, hasta casi el 80, me acuerdo de un Gran Premio al Sur. Corrí hasta el 86. 86, y un Gran Premio al Sur creo que lo viste muy bien, allá cuando, creo que fueron hasta Comodoro Rivadavia y demás, debe haber sido uno de los últimos Grandes Premios al Sur del TC. Salí cuarto atrás de los 3 Ford en Fábrica de Ford. Claro, que terminó en el Autódromo de Comodoro, exactamente. Terminó en el Autódromo de Comodoro Rivadavia. Sí. Ganó, ¿cómo se llama? El Gran Premio lo ganó, creo que Gradasi, Traverso, Gradasi, Pucho San y yo. Claro, sí, fíjate. Bueno, los 3 Ford, sí, y yo con Chevrolet con la Coupé Chevy ya tenía. Y después dirigencia de la ACTC, también metido en esa ACTC. Dirigente de la ACTC fui del año 64, cuando yo era acompañante. Sí. Me metieron ahí en la comisión directiva y estuve
en la comisión directiva, 51 años estuve ahí adentro de la comisión. ¿Conociste a todos? Oh, el más antiguo de todos. Los conociste a todos. Bueno, qué lindo también que otra página importante del automovilismo argentino, porque la CTC, independientemente de algunas críticas que haya tenido, tomó esa bandera para llevar el turismo de carretera adelante, para abrirse del ACA y para manejarse independientemente muy bien. Sí, te imaginas que yo era vicepresidente primero en el tiempo que fue presidente Octavio Suárez y luchamos contra el Automóvil Club Argentino y contra la dictadura, que no nos dejaban correr en ningún lado, ¿viste? ¿Sabes cómo luchamos? Hasta que nos fuimos del ACA y comenzamos a autofiscalizarnos nosotros mismos, ¿viste? Y de ese día no se tocó nunca más nada. La CTC fiscaliza todas las carreras, el turismo carretera. Sí, 79 en adelante la empezaron a manejar ustedes, y unas carreras espectaculares, los semipermanentes que inauguraron, porque el TC antes abrió ruta, pero después ¿cuántos semipermanentes inauguraron? ¿Qué multitudes iban a las carreras? Realmente un turismo de carretera que no se puede olvidar. Sí, muchísimos semipermanentes corrimos, muchos, ya todos de asfalto, ninguno de tierra, ¿viste? Se fue terminando la tierra. Bueno, Laucha, ¿algún golpe fuerte, algún palo como piloto o como Mira, acompañante? Golpe fuerte tuve no solo cuando corría de acompañante con Pairetti, el año 67 en Rafaela, que nos fuimos afuera, pues se nos rompió una pieza de la suspensión trasera, se corrió el diferencial, se reventó la goma, ahí íbamos para la largada, y ahí me rompió un brazo, Pairetti tuvo 2 vértebras que estuvimos internados en el italiano, pero nada más. Después cuando yo corrí no tuve, gracias a Dios, ningún palo. Por suerte. Rafael hubo una carrera, me acuerdo que creo que fue 66, que la pelearon con Rienzi toda la carrera, y que creo que se la ganó Rienzi porque me parece que tenía una goma más baja, algo así, para la forma de doblar. Tenía una goma más chiquita. La pelearon toda la carrera con usted atrás, creo. Sí. ¿Cuántas historias? Y por suerte Carlitos pasó un mal rato ahora, pero se ha recuperado. No, gracias a Dios anda bien, ya hablo día por medio con los chicos, con él, ¿viste? Gracias a Dios está mejor, le falta un poco de fuerza en las piernas, le hacen kinesiología a la mañana en 1 hora y a la tarde. Y yo creo que va a ir para adelante porque, ¿viste? Está muy bien, está físicamente fuerte, está gordo, así que me da. Y me llamaron el viernes, lo sacaron a la clínica y se quedó ahí en el hotel para que lo atendieran los kinesiólogos de ahí de Pergamino. Y el sábado lo trajeron para Buenos Aires. Por suerte. Para Buenos Aires, para Recife, perdón. Sí. Para Recife. ¿Vas a alguna carrera de turismo de carretera, Laucha? Voy muy poco, ¿viste? Voy muy poco. Creo que el año pasado fui 2 carreras, pero no fui a la carrera. Me quedé en el hotel porque nosotros, mi señora y mi hijo tienen un transporte, de combi, y siempre transportaron gente a las carreras, y fui con la gente, ¿viste? Me la pasé bien, pero me quedé en el hotel, Bueno, mira, te agradecemos muchísimo este tiempo, mucha gente de Pergamino te recuerda con gran cariño y es un gusto. Te digo que tengo muchos amigos en Pergamino, muchos, Sí, y muchos que hicieron la colimba conmigo en Pergamino. Bartolo, la bicicletería de Bartolo, después otro muchacho Pastor que hace, ¿cómo se llama? Diésel ahí en Pergamino. Lalo Pastor. Lalo Pastor, Cepeda, que jugaba muy bien al fútbol, no sé si seguirá viviendo ahí, ¿viste? Muchos amigos tenía ahí, la Bartete, qué sé yo te puedo decir, los muchachos que nos alineaban la dirección al auto, ahí en Pergamino, que tenían la agencia ahí donde está a la entrada a la Volkswagen, íbamos a alinear el auto a Pergamino, muchísimos amigos tengo. Sí, siempre te recuerdo. Jugué mucho al fútbol, me hice muchos de amigos, ¿viste? También. Sí. Bueno, siempre el deporte, los autos, el fútbol, eso es lo lindo, y esto es lo que queda, el capital más importante que queda después de tantos años son los amigos. Y te digo, bueno, sabes, te digo, salí subcampeón de pelota paleta ahí en Pergamino, enfrente de la plaza, que hay un club que tiene la cancha de paleta abajo, en el subsuelo. En el social. Salimos subcampeón, el Club Social, exacto. Sí. Salimos subcampeón juvenil de paleta, pelota, yo jugaba de zaguero. Sí que mira la historia que hay. Laucha, gracias por este tiempo, es un placer dialogar contigo, no va a ser la última, tendremos otro diálogo, pero fundamentalmente te agradecemos lo de ahora. Muchas gracias. No, te agradezco mucho a vos,
Les mando un saludo a todos, como dije anteriormente, todos mis amigos, a toda la gente que tengo en Pergamino, que es muy tuerca de la zona de Pergamino. Un abrazo grande y si Dios quiere nos estamos viendo. Un abrazo. Gracias. Héctor Laucha Ríos en Autodeportes.